¿Te gustaría sumergirte en la emocionante historia de cómo Israel fue liberado del dominio de sus enemigos bajo el liderazgo de Otoniel, el primer juez de Israel? Acompáñanos mientras exploramos este relato lleno de acción y significado. Quédate hasta el final. No te lo pierdas. Iniciaremos este análisis del capítulo 3 del libro de Jueces, versículo 6. El cual dice: Y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: y tomaron de sus hijas por mujeres. Los israelitas se casaron con mujeres de las naciones vecinas, contraviniendo el mandato de Dios de no hacer alianzas matrimoniales con quienes adoraban a otros dioses. La decisión de los israelitas de casarse con mujeres de las naciones vecinas muestra su falta de fidelidad y compromiso con Dios. En lugar de obedecer sus mandamientos y mantener su pureza religiosa y étnica, optaron por seguir sus propios deseos y conveniencias, lo que finalmente los alejó del camino de la obediencia y la bendición divina. Este pasaje también nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la obediencia a los mandamientos de Dios en nuestras vidas. A menudo, nuestras elecciones personales pueden conducirnos por caminos que nos alejan de Dios y nos llevan a la desobediencia y la consecuente separación de su presencia y favor. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: y dieron sus hijas a los hijos de ellos. Los hombres israelitas tomaron esposas de entre las naciones paganas, sino que también entregaron a sus propias hijas en matrimonio a los hijos de esas naciones. La decisión de dar a sus hijas en matrimonio a los hijos de las naciones vecinas refleja una profundización en la falta de fidelidad y compromiso con Dios por parte de los israelitas. No solo estaban desobedeciendo el mandato de Dios de no casarse con personas de otras religiones, sino que estaban perpetuando esta desobediencia a través de las generaciones, comprometiendo así la pureza religiosa y étnica del pueblo de Israel. Este pasaje también nos lleva a reflexionar sobre la influencia de nuestras acciones en las generaciones futuras. Las decisiones que tomamos hoy pueden tener un impacto significativo en el futuro de nuestros descendientes, ya sea para bien o para mal. Por lo tanto, es crucial buscar siempre la voluntad de Dios y obedecer sus mandamientos, no solo por nuestro propio bienestar, sino también por el bienestar espiritual de aquellos que vendrán después de nosotros. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y sirvieron a sus dioses. Las naciones paganas, abandonando así la adoración al Dios verdadero y entregándose a la idolatría. La introducción de dioses paganos en el hogar israelita a través de estas uniones matrimoniales provocó una ruptura en la fidelidad religiosa del pueblo. En lugar de seguir los mandamientos de Dios y permanecer fieles a su pacto, los israelitas se dejaron seducir por las prácticas y creencias de las naciones vecinas, lo que resultó en una apostasía generalizada y en la adoración de ídolos falsos. Este pasaje también nos lleva a reflexionar sobre el peligro de la influencia corruptora en nuestras propias vidas. Las asociaciones indebidas pueden conducirnos a comprometer nuestra fe y apartarnos del camino de la verdad y la rectitud. Por lo tanto, es crucial estar alerta y proteger nuestra relación con Dios, evitando cualquier influencia que pueda alejarnos de Él. Continuamos este análisis del capítulo 3 del libro de Jueces, versículo 7. El cual dice: hicieron, pues, los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Yahvé, y olvidaron a Yahvé su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera.
De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Hicieron, pues, los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Yahvé. La desobediencia de Israel a los mandamientos de Dios y su apostasía provocaron que su conducta fuera considerada como maldad a los ojos de Dios. La maldad del pueblo de Israel no se limitaba solo a la violación de los mandamientos divinos, sino que también incluía la adopción de prácticas y creencias paganas, la idolatría y la corrupción moral. En lugar de seguir el camino de la rectitud y la justicia, los israelitas se alejaron de Dios y se entregaron a la maldad y la rebelión. Este pasaje también nos lleva a reflexionar sobre las consecuencias de la desobediencia en nuestras propias vidas. Cuando nos apartamos de los caminos de Dios y nos entregamos al pecado, provocamos su desagrado y provocamos su justa indignación. Por lo tanto, es crucial vivir en obediencia a los mandamientos de Dios y buscar su perdón y restauración cuando fallamos. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Y olvidaron a Yahvé su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Los israelitas abandonaron a Yahvé, el Dios verdadero, y comenzaron a adorar a los ídolos paganos, incluyendo a Baal y Acera. La decisión de los israelitas de abandonar a Yahvé en favor de los Baales y las imágenes de Acera refleja un alejamiento significativo de la fe verdadera. En lugar de confiar en el único Dios verdadero que los había liberado y bendecido, optaron por seguir a deidades falsas, cuya adoración estaba asociada con prácticas paganas y pecaminosas. Este pasaje también nos lleva a reflexionar sobre las tentaciones de la idolatría en nuestras propias vidas. A menudo, nos enfrentamos a la tentación de buscar la satisfacción y la seguridad en cosas que no son Dios, ya sea la riqueza, el poder o cualquier otra cosa que tome el lugar de la verdadera adoración a Dios. Sin embargo, como los israelitas descubrieron, tales ídolos nunca pueden satisfacer nuestras necesidades espirituales más profundas y solo nos llevan a la esclavitud y la ruina. Continuamos este análisis del capítulo 3 del libro de Jueces, versículo 8. El cual dice: Y la ira de Yahvé se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cushan-Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cushan-Risataim 8 años. De este versículo iniciaremos con esta frase. Y la ira de Yahvé se encendió contra Israel. La desobediencia y apostasía de Israel provocaron la justa indignación de Dios, lo que resultó en consecuencias negativas para el pueblo. La ira de Yahvé contra Israel refleja su santidad y su justicia. Dios no puede tolerar el pecado y la rebelión, y su ira es una respuesta natural a la violación de su voluntad y sus mandamientos. Sin embargo, esta ira también tiene como objetivo corregir y disciplinar al pueblo para que se arrepienta y regrese a Él. Este pasaje también nos lleva a reflexionar sobre las consecuencias de nuestra propia desobediencia y apostasía. Cuando nos alejamos de Dios y seguimos nuestros propios caminos, provocamos su ira y enfrentamos las consecuencias de nuestras acciones. Sin embargo, incluso en medio de su ira, Dios sigue siendo misericordioso y ofrece la oportunidad de arrepentirse y volver a Él. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: Y los vendió en manos de Cushan-Risataim, rey de Mesopotamia. Dios permitió que los israelitas fueran entregados en manos del rey de Mesopotamia, Cushan-Risataim. La entrega de los israelitas en manos de un rey extranjero fue una forma de disciplina divina. Dios permitió que enfrentaran las consecuencias naturales de su rebelión y desobediencia, lo que incluía ser subyugados y oprimidos por naciones paganas.
Sin embargo, esta disciplina tenía como objetivo principal llevar al pueblo al arrepentimiento y la restauración. Este pasaje también nos lleva a reflexionar sobre la fidelidad de Dios para disciplinarnos cuando nos apartamos de su camino. Aunque sus métodos pueden parecer duros, siempre tienen como objetivo nuestro bienestar espiritual y nos conducen de vuelta a Él. Además, nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias y que es importante vivir en obediencia a los mandamientos de Dios. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Y sirvieron los hijos de Israel a Cushan-Risataim 8 años. Los israelitas estuvieron bajo el dominio del rey de Mesopotamia, Cushan-Risataim, durante un periodo de 8 años. Los 8 años de sometimiento del pueblo de Israel resaltan la severidad del castigo infligido por Dios debido a su rebelión. Durante este tiempo, los israelitas experimentaron la opresión y la esclavitud bajo el gobierno extranjero, lo que les recordó las consecuencias graves de apartarse de la voluntad de Dios. Este pasaje también nos lleva a reflexionar sobre la paciencia y la gracia de Dios en medio de su disciplina. Aunque permitió que los israelitas enfrentaran las consecuencias de su desobediencia, también estaba dispuesto a perdonar y restaurarlos cuando se arrepintieran y buscaran su perdón. Continuamos este análisis del capítulo 3, del libro de Jueces, versículo 9. El cual dice: Entonces clamaron los hijos de Israel a Yahvé, y Yahvé levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró, esto es, a Otoniel hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Entonces clamaron los hijos de Israel a Yahvé. Ante su sufrimiento y opresión, los israelitas se volvieron a Dios en busca de ayuda y redención. El acto de clamar a Yahvé refleja una respuesta de humildad y reconocimiento por parte del pueblo de Israel. En medio de su aflicción, reconocieron su necesidad de ayuda divina y recurrieron a Dios como su única esperanza de liberación. Este acto de clamor también revela una renovada confianza en la fidelidad y el poder de Dios para salvar a su pueblo de la opresión. Este pasaje nos enseña la importancia de acudir a Dios en tiempos de dificultad y aflicción. Nos recuerda que, aunque enfrentemos pruebas y tribulaciones, siempre podemos confiar en la bondad y el poder de Dios para socorrernos y librarnos de nuestros enemigos. Además, nos muestra la disposición de Dios para escuchar las súplicas de su pueblo y responder a ellas con gracia y misericordia. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: Y Yahvé levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. En respuesta a las súplicas del pueblo de Israel, Dios envió a Otoniel como libertador para liberarlos de la opresión extranjera. La acción de Dios al levantar un libertador para los israelitas demuestra su fidelidad y compromiso con su pueblo. A través de Otoniel, Dios demostró su capacidad para intervenir en la historia humana y cumplir sus promesas de liberación y salvación para aquellos que confían en Él. Esta intervención divina también revela el amor y la compasión de Dios por su pueblo, mostrando que está dispuesto a actuar en su favor cuando claman a Él con fe y confianza. Este pasaje nos enseña que, aunque enfrentemos situaciones difíciles y adversidades, siempre podemos confiar en la fidelidad y el poder de Dios para librarnos y guiarnos a la victoria. Nos recuerda que Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza en tiempos de necesidad, y que podemos confiar en Él para brindarnos ayuda y protección en todo momento. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Esto es, a Otoniel hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb.
Otoniel, hijo de Cenaz y hermano menor de Caleb, fue designado por Dios como el libertador de Israel en ese momento de crisis. La designación de Otoniel como libertador por parte de Dios muestra la importancia de su linaje y su conexión con la tribu de Judá. Además, su parentesco con Caleb, quien fue un líder destacado en Israel, sugiere que Otoniel también tenía cualidades de liderazgo y valentía que lo calificaban para esta tarea. Este pasaje nos enseña que Dios a menudo utiliza a personas comunes y corrientes para llevar a cabo su obra y cumplir sus propósitos. A pesar de ser el hermano menor de Caleb, Otoniel fue elegido por Dios para desempeñar un papel crucial en la liberación de su pueblo, lo que demuestra que la grandeza no está determinada por la posición social o el linaje, sino por la voluntad y el llamado de Dios. Continuamos este análisis del capítulo 3, del libro de Jueces, versículo 10. El cual dice: Y el espíritu de Yahvé vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Yahvé entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: Y el espíritu de Yahvé vino sobre él. Otoniel fue capacitado y fortalecido por el Espíritu de Dios para cumplir su papel como libertador de Israel. El hecho de que el Espíritu de Yahvé viniera sobre Otoniel indica la presencia y la ayuda divina en su vida y ministerio. Esta capacitación por parte del Espíritu Santo no solo le otorgó a Otoniel sabiduría y discernimiento para liderar al pueblo, sino también valor y fuerza para enfrentar a sus enemigos y llevar a cabo la tarea que Dios le había encomendado. Este pasaje nos enseña que el Espíritu de Dios es el agente capacitador en la vida de aquellos que son llamados por Él para cumplir su propósito. La presencia del Espíritu Santo en la vida de Otoniel también señala la importancia de la dependencia y la comunión con Dios en la obra del ministerio y la liberación. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: Y juzgó a Israel. Otoniel ejerció funciones de liderazgo y juicio sobre Israel, guiando al pueblo en la dirección correcta. El papel de Otoniel como juez de Israel implicaba tomar decisiones sabias y justas, resolver disputas y promover la obediencia a la ley de Dios. Como líder designado por Dios, tenía la responsabilidad de garantizar la estabilidad y la rectitud en la nación, así como de proteger al pueblo de las amenazas internas y externas. Este pasaje nos enseña la importancia del liderazgo justo y sabio en el pueblo de Dios. Otoniel, como juez de Israel, representaba la autoridad divina y tenía la responsabilidad de guiar al pueblo en el camino de la obediencia y la fidelidad a Dios. Seguiremos analizando el fragmento del versículo que dice: Y Yahvé entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria. Dios intervino en la batalla, entregando al rey de Siria en manos de Otoniel y el ejército israelita. La entrega del rey de Siria en manos de Otoniel fue el resultado directo de la acción divina. Dios, en su soberanía y poder, actuó en respuesta a las oraciones y la obediencia del pueblo de Israel, demostrando su fidelidad para proteger y liberar a su pueblo de sus enemigos. Este pasaje nos enseña que Dios es el verdadero libertador y protector de su pueblo. Su intervención en la batalla no solo aseguró la victoria de Israel sobre sus enemigos, sino que también confirmó su promesa de estar con ellos en tiempos de necesidad. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim.
Este relato no solo señala la victoria militar de Otoniel sobre el rey de Siria, sino que también revela profundas verdades sobre la intervención divina y el papel de la fe en la vida del creyente. La frase prevaleció su mano sugiere no solo el éxito militar de Otoniel, sino también la idea de la fortaleza y la determinación que poseía. La victoria no fue simplemente un accidente fortuito, sino el resultado de la habilidad, la valentía y la confianza de Otoniel en Dios. Esta idea resalta la importancia de la acción humana en cooperación con la voluntad y el poder divinos. Además, la expresión contra Kusan Risataim nos recuerda que la victoria de Otoniel no fue contra un enemigo ordinario, sino contra un rey poderoso y una fuerza invasora. Esta adversidad añade peso al logro de Otoniel, destacando aún más la intervención sobrenatural de Dios en su favor. La victoria de Otoniel sobre Kusan Risataim no solo aseguró la libertad temporal de Israel, sino que también transmitió un mensaje más profundo sobre la fidelidad y el poder de Dios. Muestra cómo Dios interviene en las circunstancias humanas para proteger y liberar a su pueblo cuando claman a Él con fe y obediencia. Continuamos este análisis del capítulo 3 del libro de Jueces, versículo 11. El cual dice: Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel hijo de Cenaz. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Y reposó la tierra 40 años. Esta frase no solo señala un lapso de paz y calma después de la liberación bajo el liderazgo de Otoniel, sino que también sugiere una temporada de prosperidad y armonía en la nación. El término reposó implica un periodo de tranquilidad y seguridad, donde la tierra de Israel experimentó un descanso de las tensiones y conflictos que habían caracterizado periodos anteriores de su historia. Esta paz fue el resultado directo de la intervención divina y del liderazgo justo y sabio de Otoniel. El periodo de 40 años de tranquilidad también tiene connotaciones simbólicas en la narrativa bíblica. En la Escritura, el número 40 a menudo se asocia con la completitud, la preparación y la renovación espiritual. Por lo tanto, esta referencia puede sugerir un tiempo de maduración y fortalecimiento para el pueblo de Israel durante el cual pudieron consolidar su fe y fortalecer su relación con Dios. La inclusión de este pasaje en el relato de la liberación bajo el liderazgo de Otoniel nos recuerda que, aunque la lucha y la adversidad son inevitables en la vida, Dios es fiel para otorgar paz y descanso a su pueblo después de la batalla. Nos inspira a confiar en la promesa de que, después de la prueba, vendrá la recompensa de la paz y la estabilidad. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Y murió Otoniel hijo de Cenaz. Esta frase marca el fin del liderazgo de Otoniel sobre Israel y señala el término de una era de estabilidad y paz que había prevalecido durante su tiempo de liderazgo. La muerte de Otoniel representa no solo la pérdida de un líder valiente y justo, sino también un cambio en la dinámica política y espiritual de Israel. Después de un periodo de tranquilidad bajo su liderazgo, la nación ahora se enfrentaría a la incertidumbre y los desafíos que acompañan a la transición de poder. La muerte de Otoniel también sirve como recordatorio de la naturaleza transitoria de la vida humana y la necesidad de una sucesión planificada y efectiva en el liderazgo. Aunque su partida deja un vacío en el liderazgo de Israel, también abre la puerta para que otros líderes emerjan y continúen la obra de Dios en la nación. Este pasaje nos recuerda la importancia de reconocer y honrar el legado de aquellos que nos precedieron, así como también la necesidad de prepararse para la próxima generación de líderes.
nos desafía a reflexionar sobre la forma en que vivimos nuestras propias vidas y sobre el impacto que dejaremos cuando nos hayamos ido. Continuamos este análisis del capítulo 3 del libro de Jueces, versículo 12, el cual dice: Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Yahvé, y Yahvé fortaleció a Eglón rey de Moab contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Yahvé. De este versículo iniciaremos con esta frase: Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Yahvé. Esta frase revela la tendencia constante del pueblo de Israel a caer en la desobediencia y la idolatría, lo que resulta en la ira y el juicio de Dios. La repetición de este patrón es un tema recurrente a lo largo de la narrativa bíblica, donde el pueblo de Israel muestra una propensión a alejarse de Dios y seguir sus propios deseos. A pesar de los repetidos llamados al arrepentimiento y la advertencia de las consecuencias de la desobediencia, los israelitas continúan pecando y apartándose del camino de Dios. Esta frase nos recuerda la fragilidad y la falibilidad humanas, así como la necesidad constante de arrepentimiento y retorno a Dios. También resalta la paciencia y la misericordia de Dios, quien, a pesar de la infidelidad de su pueblo, continúa llamándolos al arrepentimiento y ofreciendo oportunidades para restaurar su relación con Él. La inclusión de este pasaje en el relato de la historia de Israel sirve como un recordatorio vívido de las consecuencias espirituales de la rebelión y la idolatría. Nos desafía a examinar nuestras propias vidas y a considerar si también estamos cayendo en patrones de pecado y desobediencia, y nos llama a buscar el perdón y la restauración en Dios. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Y Yahvé fortaleció a Eglón rey de Moab contra Israel. Esta frase revela cómo, como consecuencia directa de la desobediencia de Israel, Dios permitió que un enemigo, en este caso Eglón, rey de Moab, los oprimiera como castigo. La fortaleza concedida por Dios a Eglón muestra el papel soberano de Dios sobre las naciones y su capacidad para utilizarlas como instrumentos de juicio o disciplina sobre su propio pueblo. En este caso, la opresión de Moab sobre Israel fue permitida y facilitada por Dios como una consecuencia de su pecado y desobediencia. Este pasaje nos recuerda que las acciones tienen consecuencias y que la desobediencia a Dios puede llevar a la disciplina divina. También destaca la importancia de la fidelidad y la obediencia en la vida del creyente, ya que apartarse de los caminos de Dios puede abrir la puerta a la adversidad y al juicio divino. La inclusión de este pasaje en el relato de la historia de Israel sirve como un recordatorio poderoso de la importancia de vivir en conformidad con la voluntad de Dios y de las consecuencias graves de apartarse de ella. Nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a considerar si estamos viviendo de acuerdo con los principios y mandamientos de Dios. Continuamos este análisis del capítulo 3 del libro de Jueces, versículo 13, el cual dice: Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec. Eglón buscó fortalecer su posición formando una alianza con otros pueblos enemigos de Israel, como los hijos de Amón y de Amalec, con el objetivo de atacar y oprimir al pueblo elegido de Dios. La formación de esta alianza resalta la hostilidad y la oposición que Israel enfrentaba en ese momento, así como también la astucia y la determinación de sus enemigos para derrotarlos. Además,
muestra la gravedad de la opresión que Israel enfrentaba bajo el gobierno de Eglón, quien estaba dispuesto a utilizar cualquier medio necesario para mantener su dominio sobre el pueblo de Dios. Este pasaje nos recuerda la realidad del conflicto espiritual y la constante batalla entre el bien y el mal en el mundo. Nos alerta sobre la importancia de estar vigilantes y preparados para enfrentar las artimañas del enemigo, así como también nos recuerda la necesidad de confiar en Dios y en su poder para librarnos de la opresión y la injusticia. La inclusión de este pasaje en el relato de la historia de Israel sirve como un recordatorio de la importancia de la vigilancia espiritual y la dependencia en Dios en tiempos de adversidad. Nos desafía a permanecer firmes en nuestra fe y a resistir las influencias malignas que buscan alejarnos de Dios y su voluntad. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Eglón lanzó un ataque exitoso contra Israel, causando daño y tomando posesión de la ciudad de las palmeras, un territorio israelita. La conquista de la ciudad de las palmeras representa una victoria militar para Eglón y sus aliados, así como también un golpe significativo para Israel. La pérdida de este territorio demuestra la gravedad de la opresión que Israel enfrentaba bajo el dominio de Eglón y la amenaza que representaba para su seguridad y bienestar. Este pasaje nos recuerda la naturaleza destructiva del pecado y la desobediencia, así como también la realidad del sufrimiento y la pérdida que resultan de apartarse de Dios. También resalta la importancia de la vigilancia espiritual y la preparación para enfrentar las adversidades que puedan surgir en la vida. La inclusión de este pasaje en el relato de la historia de Israel sirve como un recordatorio de la necesidad de confiar en Dios en medio de las pruebas y tribulaciones. Nos desafía a permanecer firmes en nuestra fe y a buscar refugio en Dios incluso en los momentos más oscuros y difíciles. Continuamos este análisis del capítulo 3 del libro de Jueces, versículo 14. El cual dice: y sirvieron los hijos de Israel a Eglón rey de los moabitas 18 años. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: y sirvieron los hijos de Israel a Eglón rey de los moabitas 18 años. Esta frase revela cómo, durante un largo lapso de tiempo de 18 años, los israelitas estuvieron sometidos al dominio opresivo de Eglón y los moabitas como consecuencia de su desobediencia a Dios. La duración de 18 años resalta la gravedad y la persistencia de la opresión que Israel enfrentaba bajo el gobierno de Eglón. Durante este tiempo, los israelitas sufrieron bajo el yugo de la esclavitud y la injusticia, experimentando las consecuencias devastadoras de apartarse de Dios y seguir sus propios caminos. Este pasaje nos recuerda la importancia de vivir en obediencia a Dios y las graves consecuencias de la desobediencia. También resalta la paciencia y la misericordia de Dios, quien permite que su pueblo experimente las consecuencias de sus acciones como una llamada al arrepentimiento y a volver a Él. La inclusión de este pasaje en el relato de la historia de Israel sirve como un recordatorio de la realidad del pecado y la necesidad de arrepentirse y volver a Dios en medio de las pruebas y tribulaciones. Nos desafía a examinar nuestras propias vidas y a considerar si estamos viviendo en conformidad con la voluntad de Dios. Continuamos este análisis del capítulo 3 del libro de Jueces, versículo 15. El cual dice: y clamaron los hijos de Israel a Yahvé, y Yahvé les levantó un libertador, a Ahod hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón rey de Moab. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase.
Y clamaron los hijos de Israel a Yahvé. En medio de su aflicción y opresión, los israelitas recurrieron a Dios en busca de ayuda y liberación. El acto de clamar a Yahvé refleja la dependencia del pueblo de Israel en Dios como su único recurso en tiempos de necesidad. Reconocieron su incapacidad para liberarse por sí mismos y acudieron al Señor en busca de su intervención divina. Este pasaje nos recuerda la importancia de la oración y la confianza en Dios como respuesta a las dificultades y tribulaciones de la vida. También resalta la gracia y la misericordia de Dios, quien escucha las súplicas de su pueblo y responde a ellas con su poder y provisión. La inclusión de este pasaje en el relato de la historia de Israel sirve como un recordatorio de la necesidad de buscar a Dios en todo momento, especialmente en momentos de angustia y adversidad. Nos desafía a confiar en su fidelidad y a depositar nuestra esperanza en su poder para liberarnos de nuestras dificultades. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: Y Yahvé les levantó un libertador, a Ahod hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Dios respondió a las súplicas de su pueblo enviando a Ahod como su libertador, quien era un hombre zurdo perteneciente a la tribu de Benjamín. La elección de Ahod como libertador muestra la soberanía y la sabiduría de Dios para usar a personas inesperadas y poco convencionales para cumplir su propósito. Aunque ser zurdo era considerado atípico en esa cultura, Dios utilizó esta característica única de Ahod como parte de su plan para liberar a Israel de la opresión. Este pasaje nos recuerda que Dios puede usar a cualquiera, independientemente de su situación o habilidades percibidas, para llevar a cabo su voluntad y sus propósitos. Nos enseña a confiar en la soberanía de Dios y a reconocer que Él puede obrar a través de nosotros de maneras que no podemos imaginar. La inclusión de este pasaje en el relato de la historia de Israel subraya la fidelidad y el poder de Dios para salvar a su pueblo en tiempos de necesidad. Nos desafía a confiar en Dios en medio de nuestras propias luchas y a estar abiertos a cómo Él puede usar nuestras debilidades y limitaciones para su gloria. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón rey de Moab. Como parte de un plan para engañar a Eglón, enviaron un tributo al rey de Moab como señal de sumisión, mientras en realidad estaban preparando un golpe de rescate. El envío de un presente a Eglón fue una táctica astuta para ganar su confianza y bajar su guardia, mientras que secretamente estaban planeando su liberación. Esta estratagema muestra la astucia del pueblo de Israel y su determinación para recuperar su libertad incluso en medio de la opresión. Este pasaje nos recuerda la importancia de la prudencia y la estrategia en la lucha contra la opresión y la injusticia. También resalta la capacidad de Dios para usar medios inesperados para llevar a cabo su voluntad y liberar a su pueblo de la esclavitud. La inclusión de este pasaje en el relato de la historia de Israel sirve como un recordatorio de la importancia de la sabiduría y la planificación en la búsqueda de la libertad y la justicia. Nos desafía a confiar en Dios y a buscar maneras creativas y valientes de resistir la opresión en todas sus formas. Continuamos este análisis del capítulo 3 del libro de Jueces, versículo 16. El cual dice: Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de 1 codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. De este versículo iniciaremos con esta frase: Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos. La fabricación de un puñal de 2 filos indica la cuidadosa planificación y preparación de Ahod para llevar a cabo su plan de liberación.
Esta arma específica habría sido diseñada para ser efectiva en su propósito de derrotar a Eglón y liberar al pueblo de Israel de su opresión. Este pasaje nos recuerda la importancia de la preparación y la prudencia en la búsqueda de la justicia y la liberación. También resalta la determinación y la valentía de Ahod para enfrentar los desafíos y las dificultades en su camino hacia la libertad. La inclusión de este pasaje en el relato de la historia de Israel sirve como un recordatorio de la necesidad de estar preparados y equipados para enfrentar las pruebas y los obstáculos en la búsqueda de la justicia y la libertad. Nos desafía a seguir el ejemplo de Ahod al ser diligentes y decididos en la lucha contra la opresión. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: de un codo de largo. Esta frase proporciona la longitud precisa del puñal, indicando que era lo suficientemente largo como para infligir un daño significativo. La mención de la longitud del puñal resalta la capacidad de Ahod para fabricar un arma efectiva y letal para su tarea. La medida de un codo era una unidad de longitud común en la antigüedad, lo que sugiere que el puñal era lo bastante grande para cumplir su propósito de derrotar a Eglón y liberar a Israel de su opresión. Este pasaje nos recuerda la importancia de la eficacia y la idoneidad de las herramientas y estrategias utilizadas en la lucha contra la opresión y la injusticia. También resalta la habilidad y la destreza de Ahod para crear un arma que sería efectiva en su misión de liberación. La inclusión de este detalle en el relato de la historia de Israel sirve como un recordatorio de la importancia de la planificación y la preparación meticulosa en la búsqueda de la justicia y la libertad. Nos desafía a ser ingeniosos y creativos en nuestra lucha contra la opresión, asegurándonos de utilizar herramientas y estrategias que sean efectivas y adecuadas para el propósito que buscamos lograr. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Esta frase revela cómo Ahod escondió el puñal debajo de sus ropas, estratégicamente ubicado en su lado derecho para un acceso rápido y discreto. El hecho de que Ahod llevara el puñal oculto debajo de sus vestidos muestra su cuidadosa planificación y su deseo de mantener su arma fuera de la vista para evitar despertar sospechas. Al tenerlo en su lado derecho, Ahod garantizaba un acceso fácil y rápido en caso de necesidad, lo que sugiere que estaba preparado para actuar en cualquier momento. Este pasaje nos recuerda la importancia de la discreción y la prudencia en la ejecución de planes y estrategias, especialmente en situaciones de riesgo o confrontación. También resalta la determinación y la valentía de Ahod para llevar a cabo su misión de liberación de manera eficiente y efectiva. La inclusión de este detalle en el relato de la historia de Israel subraya la importancia de la planificación meticulosa y la astucia en la búsqueda de la justicia y la libertad. Nos desafía a ser cautelosos y cuidadosos en nuestras acciones, asegurándonos de estar preparados para enfrentar los desafíos con prudencia y determinación. Continuamos este análisis del capítulo 3 del libro de Jueces, versículo 17. El cual dice: y entregó el presente a Eglón rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: y entregó el presente a Eglón rey de Moab. Ahod cumplió con la entrega del tributo enviado por los israelitas como parte de su estrategia de engaño hacia Eglón. La entrega del presente fue un paso crucial en el plan de Ahod para ganarse la confianza de Eglón y acercarse a él sin levantar sospechas. Este acto demostró la habilidad de Ahod para actuar con astucia y seguir el plan cuidadosamente trazado para la liberación de Israel.
El hecho de que Ahod haya cumplido con esta tarea resalta su compromiso y determinación para llevar a cabo su misión, incluso cuando implicaba actuar en contra de las expectativas del enemigo. Su habilidad para ejecutar esta parte del plan demuestra su astucia y su capacidad para adaptarse a las circunstancias para lograr sus objetivos. La inclusión de este detalle en el relato de la historia de Israel subraya la importancia de la estrategia y la planificación meticulosa en la búsqueda de la libertad y la justicia. Nos recuerda la necesidad de actuar con inteligencia y determinación en la lucha contra la opresión y la injusticia. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y era Eglón hombre muy grueso. La corpulencia de Eglón podría indicar que era una figura imponente y poderosa, lo que refuerza su posición como rey de Moab y posiblemente su capacidad para intimidar y dominar a otros. Su tamaño también podría sugerir que era un objetivo difícil de enfrentar en un enfrentamiento físico directo, lo que agrega un desafío adicional a la tarea de Ahod de liberar a Israel de su opresión. Además, la corpulencia de Eglón podría influir en la manera en que Ahod planea llevar a cabo su misión. La estrategia de Ahod para enfrentar a un oponente tan poderoso y físicamente imponente probablemente requeriría ingenio y astucia para superar esta desventaja. La inclusión de este detalle en el relato de la historia de Israel añade profundidad al personaje de Eglón y crea un contexto para comprender mejor los desafíos que enfrenta Ahod en su misión de liberación. Además, resalta la importancia de la planificación cuidadosa y la astucia en la lucha contra la opresión y la injusticia. Continuamos este análisis del capítulo 3 del libro de Jueces, versículo 18. El cual dice: y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: y luego que hubo entregado el presente. Después de asegurar la confianza de Eglón mediante la entrega del presente, Ahod estaba listo para avanzar hacia la siguiente fase de su plan. Esta etapa puede haber implicado acercarse aún más a Eglón para llevar a cabo el siguiente paso de su estrategia, que probablemente implicaba el uso del puñal que había ocultado bajo sus vestidos. El momento justo después de haber entregado el presente representa un momento crítico en la narrativa, donde la acción está a punto de intensificarse. Ahod, siguiendo su plan cuidadosamente elaborado, estaba preparado para pasar a la siguiente fase de su misión con determinación y audacia. La inclusión de esta frase en el relato resalta la secuencia de eventos y subraya la meticulosa planificación y ejecución de la estrategia de Ahod. Además, anticipa el momento de la confrontación entre Ahod y Eglón, lo que genera anticipación y suspenso en la narrativa. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase: despidió a la gente que lo había traído. Esta acción de despedir a su escolta sugiere que Ahod estaba eliminando testigos innecesarios y preparándose para ejecutar su estrategia con discreción y determinación. Al liberarse de la presencia de sus acompañantes, Ahod pudo actuar con mayor libertad y mantener su plan en secreto. Esto le permitiría llevar a cabo sus acciones sin interferencias externas y con menos riesgo de ser descubierto antes de que pudiera llevar a cabo su plan. La decisión de despedir a la gente que lo acompañaba muestra la determinación y el compromiso de Ahod con su causa. Estaba dispuesto a tomar medidas audaces y decisivas para liberar a su pueblo de la opresión, incluso si eso significaba actuar solo. Esta acción también resalta la astucia y la inteligencia de Ahod al reconocer la importancia de mantener su plan en secreto hasta el momento adecuado.
Demostró una comprensión profunda de la situación y una capacidad para adaptarse a las circunstancias en su búsqueda de la libertad para Israel. Continuamos este análisis del capítulo 3 del libro de Jueces, versículo 19. El cual dice: Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal, y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal. Este pasaje revela un momento significativo en la vida de Ahod, donde toma la decisión consciente de apartarse de la idolatría representada por los ídolos en Gilgal. Su acción sugiere un rechazo claro y deliberado hacia la adoración de falsos dioses, mostrando su compromiso con la fe en el Dios verdadero. La frase "se volvió desde los ídolos" implica un acto de arrepentimiento y abandono de prácticas religiosas falsas. Ahod pudo haber experimentado una transformación espiritual, alejándose de la influencia de los ídolos y buscando una relación más auténtica con Dios. La mención de Gilgal es significativa ya que era un lugar asociado con eventos importantes en la historia de Israel, incluida la entrada en la tierra prometida y la renovación del pacto con Dios. Al rechazar los ídolos en Gilgal, Ahod puede estar simbólicamente reconociendo la importancia de mantener la fidelidad al pacto con Dios y seguir sus mandamientos. Esta acción de Ahod también puede haber sido un ejemplo para otros israelitas, destacando la importancia de apartarse de la idolatría y volver al verdadero culto a Dios. Su testimonio podría haber inspirado a otros a seguir su ejemplo y rechazar la adoración de ídolos. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: Y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Ahod crea una atmósfera de confidencialidad y misterio, lo que puede inducir al rey a estar más dispuesto a escuchar lo que tiene que decir. El uso de la palabra secreta sugiere que el mensaje de Ahod es importante y posiblemente delicado, lo que puede despertar la curiosidad del rey y aumentar su interés en escuchar lo que Ahod tiene que decir. Esta táctica también le permite a Ahod ganar acceso exclusivo al rey, creando una oportunidad para llevar a cabo su plan sin ser interrumpido. Al presentar su mensaje como una palabra secreta, Ahod también establece una conexión personal con el rey, lo que puede ayudar a ganarse su confianza y predisponerlo favorablemente hacia él. Esta estrategia muestra la habilidad de Ahod para usar el engaño de manera efectiva en su lucha contra la opresión moabita. En resumen, al decir que tiene una palabra secreta para el rey, seguiremos analizando el fragmento del versículo que dice: Él entonces dijo: Calla. Eglón está interesado en lo que Ahod tiene que comunicar y está dispuesto a prestar atención sin interrupciones. La respuesta concisa de Eglón también puede reflejar su autoridad y dominio sobre la situación. Al ordenar silencio, demuestra su poder sobre los presentes y establece un ambiente de atención y expectativa en la sala. Esta reacción de Eglón muestra su curiosidad por el contenido del mensaje y su disposición para escuchar lo que Ahod tiene que decir, lo que sugiere que considera importante lo que le está siendo comunicado. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Este pasaje destaca la habilidad estratégica de Ahod para asegurar la privacidad de su encuentro con Eglón. Al lograr que todos los presentes abandonen la sala, Ahod crea un ambiente íntimo y confidencial para su conversación con el rey moabita.
Esta acción demuestra la astucia y determinación de Ahod para llevar a cabo su plan de liberación para Israel. La salida de los acompañantes también sugiere que Ahod ha ganado control sobre la situación, ya que logra que otros obedezcan su orden de abandonar la sala. Esto puede indicar que Ahod ha establecido cierta autoridad sobre los presentes, lo que le permite manejar la situación a su favor. Además, la partida de los acompañantes proporciona a Ahod una oportunidad para actuar sin interferencias ni interrupciones. Al eliminar testigos potenciales, Ahod puede llevar a cabo su plan de manera más efectiva y sin ser descubierto. Continuamos este análisis del capítulo 3 del libro de Jueces, versículo 20, el cual dice: Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. De este versículo iniciaremos con esta frase: Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano. Este pasaje ilustra la oportunidad estratégica que Ahod identificó y aprovechó para llevar a cabo su plan de manera efectiva. Al notar que Eglón estaba solo en su sala de verano, Ahod reconoció que era el momento propicio para acercarse al rey moabita sin la presencia de testigos. La elección de la sala de verano como ubicación para el encuentro puede tener implicaciones adicionales. Las salas de verano a menudo eran lugares privados y cómodos, donde los gobernantes podían relajarse y disfrutar de momentos de ocio. Al acercarse a Eglón en este entorno más relajado y menos formal, Ahod puede haber esperado reducir las posibilidades de que el rey estuviera en guardia o fuera menos receptivo a su mensaje. Además, la descripción de que Eglón estaba sentado solo sugiere que Ahod identificó un momento de vulnerabilidad o distracción por parte del rey moabita, lo que le brindó la oportunidad de acercarse sin levantar sospechas. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: Y Ahod dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Ahod empleó un pretexto convincente para captar la atención de Eglón y acercarse a él. La afirmación de tener una palabra de Dios para el rey moabita podría haber despertado su interés y curiosidad, ya que implicaba un mensaje importante o una revelación divina. Ahod aprovechó esta estrategia para establecer un sentido de autoridad espiritual y para ganarse el respeto y la atención de Eglón. Al presentar su mensaje como algo que proviene directamente de Dios, Ahod aumentó la credibilidad y la seriedad de su encuentro con Eglón. Esta afirmación también podría haber resonado con Eglón, ya que los reyes y líderes de la época a menudo buscaban orientación y consejo divino para tomar decisiones importantes. Además, al declarar que tiene una palabra de Dios, Ahod estableció una atmósfera de solemnidad y seriedad en el encuentro, lo que sugiere que lo que está a punto de comunicar es de gran importancia. Esta declaración también puede haber suscitado la atención de Eglón y prepararlo para recibir el mensaje que Ahod estaba a punto de compartir. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Él entonces se levantó de la silla. Eglón indica su disposición para escuchar lo que Ahod tiene que decir, lo que sugiere que él considera la supuesta palabra de Dios como algo importante o digno de atención. Al levantarse de su silla, Eglón muestra un gesto de respeto hacia el mensaje que Ahod está a punto de entregar, lo que indica que está dispuesto a prestar atención y tomar en serio lo que se le va a comunicar. El acto de levantarse también puede interpretarse como una muestra de cortesía por parte de Eglón hacia Ahod, reconociendo su presencia y su mensaje como algo que requiere un tratamiento especial.
Este gesto podría reflejar una actitud receptiva por parte del rey moabita, indicando que está dispuesto a escuchar y considerar lo que Ahod tiene que decirle. En conjunto, la acción de levantarse de la silla por parte de Eglón sugiere que está abierto a recibir el mensaje que Ahod está a punto de comunicar y que considera que este encuentro tiene una importancia significativa. Este gesto también resalta la influencia y la persuasión de Ahod, quien ha logrado captar la atención y el respeto del rey moabita con su pretexto de tener una palabra de Dios para él. Continuamos este análisis del capítulo 3 del libro de Jueces, versículo 21. El cual dice: Entonces alargó Ahod su mano izquierda, y tomó el puñal de su lado derecho, y se lo metió por el vientre. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Entonces alargó Ahod su mano izquierda. Este detalle resalta la astucia y la singularidad de la estrategia de Ahod. El hecho de que utilice su mano izquierda para llevar a cabo el ataque es notable, ya que la mayoría de las personas son diestras y generalmente utilizarían su mano derecha en una situación similar. Esta elección poco común puede haber tomado por sorpresa a Eglón y a los presentes, ya que Ahod probablemente había sido percibido como diestro, lo que sugiere una táctica calculada para desarmar a su oponente. El uso de la mano izquierda también puede tener connotaciones simbólicas. En varias culturas y tradiciones, la mano izquierda se asocia a menudo con lo inusual, lo oculto o lo negativo. En este contexto, Ahod puede haber elegido utilizar su mano izquierda para resaltar la naturaleza inesperada y sorpresiva de su ataque, aprovechando la connotación simbólica de esta elección para aumentar el impacto de su acción. Además, el hecho de que Ahod utilice su mano izquierda puede ser una estrategia táctica para desorientar a su oponente. Eglón, acostumbrado a enfrentarse a oponentes diestros, puede haber sido menos capaz de anticipar o defenderse contra un ataque realizado con la mano menos dominante de Ahod, lo que le dio una ventaja estratégica en el momento crucial del ataque. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: Y tomó el puñal de su lado derecho. Este detalle enfatiza la meticulosidad y la planificación cuidadosa de Ahod en la ejecución de su plan. Al haber ocultado el puñal en su lado derecho previamente, Ahod estaba preparado para actuar rápidamente en el momento oportuno. El hecho de que tome el puñal de su lado derecho indica una acción fluida y eficiente, ya que era su posición estratégica para asegurar un acceso rápido al arma. La elección de tomar el puñal del lado derecho también puede tener connotaciones simbólicas. En muchas culturas, el lado derecho se asocia con la fuerza, la autoridad y la destreza, mientras que el lado izquierdo puede estar asociado con lo inusual o lo negativo. Al tomar el puñal de su lado derecho, Ahod puede estar reforzando su posición como un agente de justicia y liberación, utilizando la fuerza y la habilidad para cumplir su misión de liberar a Israel del dominio moabita. Además, el hecho de que Ahod tome el puñal de su lado derecho también sugiere una ejecución hábil y discreta de su plan. Al utilizar su posición estratégica para tomar el puñal sin llamar la atención, Ahod demuestra su astucia y su capacidad para actuar con precisión en situaciones críticas. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. En conjunto,
Este detalle resalta la determinación y la eficacia de Ahod en su intento de liberar a Israel de la opresión moabita mediante un acto de valentía y audacia. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y se lo metió por el vientre. Este acto de Ahod es el punto culminante de su plan para liberar a Israel de la opresión de Eglón. Al introducir el puñal en el vientre del rey moabita, Ahod inflige un golpe mortal con determinación y precisión. La elección de apuñalarlo en el vientre no solo asegura una herida grave, sino que también es una ubicación estratégica, ya que una herida en esta área puede ser especialmente mortal y difícil de tratar. La decisión de Ahod de utilizar el puñal de doble filo que había fabricado previamente demuestra su premeditación y su disposición para llevar a cabo su plan hasta el final. Además, el uso de su mano izquierda para llevar a cabo el ataque puede haber sorprendido a Eglón, ya que la mayoría de las personas son diestras, lo que le dio a Ahod una ventaja adicional en la ejecución de su plan. Este acto también simboliza el cumplimiento de la palabra de Dios que Ahod había mencionado anteriormente, ya que su acción conduce a la liberación del pueblo de Israel de la opresión moabita. A través de este acto de valentía y sacrificio personal, Ahod se convierte en un héroe liberador para su pueblo, mostrando su dedicación a seguir las directrices divinas y proteger a su nación de la tiranía extranjera. Continuamos este análisis del capítulo 3 del libro de Jueces, versículo 22. El cual dice: de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja. Al penetrar tan profundamente con el puñal, hasta el punto de que la empuñadura sigue a la hoja dentro del cuerpo de Eglón, se destaca la fuerza y determinación con la que Ahod llevó a cabo su acción. Este nivel de penetración indica la ferocidad de su ataque y la contundencia de su golpe. La entrada de la empuñadura tras la hoja también resalta la gravedad del daño infligido a Eglón. No solo fue apuñalado profundamente, sino que la empuñadura que siguió a la hoja podría haber causado aún más daño interno y aumentado la letalidad del ataque. Este detalle subraya la eficacia del plan de Ahod para eliminar a Eglón y liberar a su pueblo del yugo opresivo. Además, este acto podría interpretarse simbólicamente como una representación de la determinación y el compromiso de Ahod con la causa de la liberación de Israel. Al penetrar tan profundamente con el puñal, hasta el punto de que la empuñadura sigue a la hoja dentro del cuerpo de Eglón, Ahod muestra su dedicación total y su disposición para ir más allá de los límites para cumplir su misión divina. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre. La profundidad de la herida es tal que la hoja del puñal quedó cubierta de grasa, lo que subraya la gravedad del acto y la intensidad del enfrentamiento. La imagen de la hoja cubierta de grasa sugiere la profundidad y la violencia del golpe, así como la fuerza necesaria para llevar a cabo el ataque. Además, el hecho de que Ahod no retiró el puñal de inmediato también resalta la naturaleza letal y determinada de su acción. Al mantener el puñal dentro del vientre de Eglón, Ahod aseguró que la herida fuera aún más grave y que la víctima no pudiera sobrevivir. Esta decisión muestra la astucia y la resolución de Ahod para asegurar que su objetivo fuera alcanzado de manera efectiva y permanente. En un sentido simbólico,
La imagen de la hoja cubierta de grasa puede interpretarse como una representación de la corrupción y la opresión que Eglón representaba para Israel. Al dejar el puñal en su lugar, Ahod no solo infligió un daño físico, sino que también simbolizó la eliminación de la corrupción y la liberación del pueblo de la opresión. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y salió el estiércol. La mención del estiércol saliendo del cuerpo de Eglón sugiere la intensidad y la brutalidad del golpe, ya que indica que la herida fue lo suficientemente profunda como para afectar los órganos internos del rey moabita. Este detalle visceral añade una dimensión impactante a la descripción del acto de violencia, transmitiendo la brutalidad del enfrentamiento y la determinación de Ahod para derrotar a su enemigo. Además, la imagen del estiércol también puede tener connotaciones simbólicas. En la narrativa bíblica, el estiércol se asocia a menudo con la impureza y la degradación. Su aparición aquí puede ser interpretada como un símbolo de la degradación y la humillación que Eglón experimenta como resultado de su opresión sobre Israel y su castigo por parte de Dios a través de Ahod. Continuamos este análisis del capítulo 3 del libro de Jueces, versículo 23. El cual dice: y salió Ahod al corredor, y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Y salió Ahod al corredor. Su salida al corredor sugiere una sensación de urgencia y determinación en su escape del lugar del crimen. Ahod actúa con rapidez y decisión, aprovechando el momento después de su ataque para abandonar el lugar antes de que pueda ser capturado o descubierto. La referencia al corredor podría implicar que Ahod se movía rápidamente a través de un espacio estrecho y confinado, lo que refuerza la idea de su escape veloz y sin contratiempos. Su salida al corredor también puede simbolizar su escape de la situación opresiva en la que se encontraba Israel bajo el reinado de Eglón, marcando un punto de inflexión en la historia y el inicio de la liberación del pueblo. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Al cerrar y asegurar las puertas con el cerrojo desde el exterior, Ahod crea una barrera física que impide el acceso a la escena del crimen, lo que le da tiempo para escapar y evitar la captura. Esta acción resalta la planificación cuidadosa de Ahod y su habilidad para pensar rápidamente en una situación de alto riesgo. Al asegurar las puertas, Ahod muestra su ingenio y su capacidad para anticipar las posibles consecuencias de su acción, asegurando así su escape sin ser detectado. Además, el acto de cerrar y asegurar las puertas con el cerrojo también puede simbolizar el fin del reinado opresivo de Eglón sobre Israel. Al evitar que alguien entre en la sala, Ahod podría estar simbólicamente cerrando el capítulo de la opresión moabita y abriendo la puerta a la liberación y la redención para el pueblo de Israel. Continuamos este análisis del capítulo 3 del libro de Jueces, versículo 24. El cual dice: Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. De este versículo iniciaremos con esta frase. Cuando él hubo salido. La salida de Ahod sugiere una transición en la narrativa, indicando un cambio en la dinámica de la escena. Su partida deja espacio para la entrada de los siervos del rey, quienes eventualmente descubrirían el cuerpo de Eglón. Este momento de transición aumenta la tensión en la historia,
ya que el lector se pregunta cómo reaccionarán los siervos al descubrir el crimen y cómo afectará esto el destino de Israel. La salida de Ahod también resalta su habilidad para actuar con rapidez y decisión en situaciones peligrosas. Al dejar el lugar antes de que lleguen los siervos, demuestra su astucia y su capacidad para ejecutar planes meticulosamente elaborados. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: los cuales viendo las puertas de la sala cerradas. Esta observación genera intriga y sugiere que algo extraordinario ha ocurrido dentro de la sala. La cerradura desde afuera indica que alguien ha manipulado deliberadamente la situación, lo que despierta la sospecha de los siervos y aumenta la tensión en la escena. La reacción de los siervos al encontrar las puertas cerradas destaca su papel como investigadores en esta narrativa. Su percepción aguda revela la importancia de estar atentos a los detalles, lo que añade un elemento de suspense a la historia y crea una sensación de anticipación sobre lo que descubrirán dentro de la sala. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Dijeron: sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. La interpretación de los siervos sobre la situación sugiere una explicación aparentemente inocente. Asumen que Eglón está cubriendo sus necesidades fisiológicas en la sala de verano, lo que justificaría el hecho de que las puertas estén cerradas. La expresión cubrir sus pies se interpreta comúnmente como una forma eufemística de referirse a la acción de defecar. Esta interpretación humorística de los siervos agrega un toque de ironía a la narrativa, ya que están completamente inconscientes de la tragedia que ha ocurrido dentro de la sala. Su suposición inocente contrasta con la gravedad de la situación, creando un momento de suspense para el lector, que sabe lo que realmente ha sucedido. Continuamos este análisis del capítulo 3, del libro de Jueces, versículo 25. El cual dice: y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y he aquí su señor caído en tierra, muerto. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala. Su espera prolongada y sin respuesta los lleva a sentir confusión, ya que la situación se vuelve cada vez más inusual y preocupante. La frase transmite la tensión y la ansiedad que experimentan los siervos mientras esperan una explicación o una señal de vida del rey. La falta de respuesta y el silencio prolongado contribuyen a su creciente confusión y al sentido de urgencia por resolver el misterio detrás de las puertas cerradas. Esta descripción crea un ambiente de suspenso en la narrativa, ya que la incertidumbre sobre lo que está sucediendo dentro de la sala aumenta la intriga y la anticipación tanto para los personajes como para el lector. La situación se vuelve más desconcertante a medida que los siervos enfrentan el enigma de las puertas cerradas y la ausencia de actividad por parte del rey. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: tomaron la llave y abrieron. Decidieron usar la llave para abrir las puertas de la sala y así verificar lo que estaba sucediendo en su interior. La acción de tomar la llave y abrir las puertas sugiere una creciente urgencia y la necesidad de resolver el misterio que rodea al rey. Los siervos se sienten compelidos a investigar la situación y descubrir por qué Eglón no ha respondido a sus llamados ni ha abierto las puertas. Esta acción marca un punto crucial en la narrativa, ya que representa el momento en que los siervos comienzan a desvelar el misterio detrás de las puertas cerradas, lo que eventualmente conducirá al descubrimiento del trágico destino del rey Eglón. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase.
y he aquí su señor caído en tierra, muerto. Al abrir las puertas de la sala con la llave, los siervos se encontraron con una escena que les dejó sin aliento. Allí yacía su señor, Eglón, en el suelo, en un estado de inmovilidad que indicaba claramente que había muerto. La habitación se llenó instantáneamente de un silencio pesado y una atmósfera cargada de incredulidad y conmoción. El cuerpo de Eglón, ahora sin vida, representaba un giro inesperado y trágico en la situación. La sorpresa y el horror se reflejaban en los rostros de los siervos, quienes se quedaron atónitos ante la escena macabra que tenían ante sus ojos. Las emociones fluctuaban entre el desconcierto y la incredulidad, mientras intentaban procesar lo que acababan de presenciar. La muerte de Eglón no solo dejó un vacío en el poder político de la región, sino que también generó una sensación de temor y ansiedad entre aquellos que lo rodeaban. Las preguntas se agolpaban en sus mentes mientras trataban de entender cómo y por qué había ocurrido esta tragedia. En medio de la confusión, se planteaba la urgencia de tomar medidas para abordar esta situación inesperada y sus posibles repercusiones. Continuamos este análisis del capítulo 3 del libro de Jueces, versículo 26. El cual dice: Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó, y pasando los ídolos, se puso a salvo en Seidad. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: Mas entre tanto que ellos se detuvieron. Mientras los siervos se detenían, inmersos en la conmoción y la incredulidad ante la escena que tenían ante sus ojos, Ahod vio una oportunidad perfecta para escapar. Con rapidez y sigilo, aprovechó el breve momento de desconcierto de los presentes para deslizarse fuera del lugar del crimen, evitando así ser descubierto en el acto. El tiempo transcurrido mientras los siervos se detenían fue crucial para el éxito de la huida de Ahod. Cada instante que pasaba aumentaba la posibilidad de ser descubierto, por lo que actuar con prontitud era vital. Aprovechando la distracción de los siervos y la confusión reinante, Ahod se alejó del lugar con la determinación de no ser capturado, sabiendo que su vida y su misión dependían de ello. Su escape rápido y discreto le permitió eludir cualquier intento de persecución y asegurarse de que su papel en el asesinato de Eglón permaneciera en secreto, al menos por el momento. Ahora, con el peligro aún acechando a su alrededor, Ahod se adentraba en la incertidumbre, consciente de que su acción tendría repercusiones que afectarían el curso de la historia de Israel. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Ahod escapó, y pasando los ídolos, se puso a salvo en Seidad. Tras ejecutar su audaz plan y llevar a cabo el asesinato de Eglón, Ahod se embarcó en una rápida huida, sorteando los ídolos que adornaban el camino. Estas representaciones de deidades paganas podrían haber sido obstáculos simbólicos en su camino hacia la libertad, pero Ahod los pasó sin vacilar, concentrado en alcanzar su destino. Seidad, un lugar seguro donde podría refugiarse y evitar represalias inmediatas. La travesía de Ahod por entre los ídolos puede haber sido una metáfora de su rechazo a la idolatría y su compromiso con el Dios verdadero de Israel. Superando estos símbolos de paganismo, Ahod demostró su determinación y su lealtad a su pueblo y a su fe. Finalmente, al llegar a Seidad, Ahod encontró un refugio temporal donde podía ocultarse y planificar sus siguientes movimientos. Este lugar seguro le brindó la oportunidad de reflexionar sobre las repercusiones de su acción y prepararse para enfrentar las consecuencias de su valiente acto de liberación. Continuamos este análisis del capítulo 3 del libro de Jueces, versículo 27. El cual dice:
Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín. Después de llegar a Seidat, Ahod no perdió tiempo en tomar medidas para consolidar su éxito y movilizar el apoyo de su pueblo. Tocar el cuerno en el monte de Efraín era una llamada a la acción, un llamado a la liberación y a la unidad contra la opresión moabita. Este gesto resonó a través de las colinas, convocando a los hijos de Israel para que se unieran bajo su liderazgo y se prepararan para enfrentar a sus enemigos. El sonido del cuerno en el monte de Efraín fue más que una simple señal acústica, representaba la promesa de resistencia y la determinación de un pueblo que buscaba la libertad. Era un llamado a la solidaridad y la valentía, recordando a todos los israelitas su responsabilidad compartida de luchar por su independencia y su fe. Esta convocatoria también sirvió como un recordatorio de la presencia y la protección divinas. Al hacer sonar el cuerno en el monte de Efraín, Ahod mostró su confianza en la guía de Dios y su voluntad de seguir adelante con fe en la causa de la justicia y la libertad. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Ante el llamado de Ahod, los hijos de Israel respondieron con prontitud y determinación. Descendieron del monte de Efraín, demostrando su unidad y disposición para seguir el liderazgo de Ahod en la búsqueda de la libertad y la liberación de la opresión moabita. Ahod se colocó al frente del grupo, asumiendo el papel de líder y guía en esta crucial empresa. Este acto de seguir a Ahod descendiendo del monte simboliza la confianza del pueblo en su líder y en la causa por la que están luchando. Representa la solidaridad y la determinación colectiva de los hijos de Israel para enfrentar juntos los desafíos que se les presentan. Ahod, como líder ungido por Dios, asumió la responsabilidad de conducir a su pueblo hacia la victoria, y los israelitas, al seguirlo, demostraron su compromiso con la causa de la libertad y la justicia. La imagen de Ahod y los hijos de Israel descendiendo juntos del monte de Efraín evoca un sentido de propósito compartido y camaradería en la lucha contra la opresión. Es un momento de unidad y determinación, donde el pueblo de Israel se une bajo el liderazgo de Ahod en busca de un futuro mejor y más libre. Continuamos este análisis del capítulo 3 del libro de Jueces, versículo 28. El cual dice: Entonces él les dijo: Seguidme, porque Yahvé ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. De este versículo iniciaremos con esta frase. Entonces él les dijo: Seguidme. Estas simples pero poderosas palabras resonaron con un llamado a la acción y la unidad. Ahod, como líder ungido por Dios, asumió la responsabilidad de guiar a su pueblo hacia la liberación de la opresión moabita. En este momento crucial, las palabras de Ahod reflejaban su liderazgo seguro y su confianza en la dirección que Dios le había mostrado. Con su llamado a seguirlo, Ahod instó a los hijos de Israel a unirse detrás de él en solidaridad y propósito común. Les recordó que su destino estaba ligado a la acción conjunta y la determinación colectiva para lograr la libertad y la victoria sobre sus opresores. El llamado de Ahod trascendió lo meramente físico, era un llamado a seguir un ideal, un sueño de liberación y redención. Con estas palabras,
Ahod inspiró a su pueblo a dejar de lado el miedo y la duda y a embarcarse en una empresa audaz hacia un futuro mejor. Era un recordatorio de que, juntos, podían enfrentar cualquier desafío y superar cualquier adversidad. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: Porque Yahvé ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Porque Yahvé ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Con estas palabras, Ahod recordó a los hijos de Israel que su victoria no era simplemente el resultado de sus propios esfuerzos, sino un regalo divino. Al atribuir el éxito a la entrega divina, Ahod les recordó a su pueblo que su confianza y esperanza no debían depositarse en su propia fuerza o habilidad, sino en la soberanía y el poder de Dios. Esta declaración no solo afirmaba la creencia en la presencia activa de Dios en la historia de su pueblo, sino que también fortalecía su fe y confianza en el futuro. Al reconocer que Dios había entregado a los moabitas en sus manos, Ahod infundió a los hijos de Israel con renovado valor y determinación. Les recordó que, con Dios de su lado, no había enemigo demasiado poderoso ni desafío demasiado grande que no pudieran superar. Era un recordatorio poderoso de que, incluso en medio de la adversidad, la providencia divina estaba con ellos, guiándolos y fortaleciéndolos en su camino hacia la liberación y la victoria. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Juntos, avanzaron hacia los vados del Jordán, la frontera con Moab. Con determinación y valentía, aseguraron esta posición estratégica, impidiendo que los moabitas cruzaran el río y escaparan. Esta acción demostró no solo la astucia militar de los israelitas, sino también su firme resolución de asegurar la victoria sobre sus enemigos. Al tomar el control de los vados del Jordán, cortaron la ruta de escape de los moabitas, sellando efectivamente su derrota. Este episodio ilustra cómo la combinación de liderazgo inspirador, fe en la intervención divina y acción estratégica permitió a los hijos de Israel obtener una victoria decisiva sobre sus enemigos, cumpliendo así el propósito divino de liberación y protección para su pueblo. Continuamos este análisis del capítulo 3 del libro de Jueces, versículo 29, el cual dice: Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres. La matanza de 10,000 soldados moabitas ilustra no solo la destreza militar de los israelitas bajo el liderazgo de Ahod, sino también la protección divina que los acompañaba. La cifra de 10,000 hombres caídos resalta la magnitud de la batalla y la determinación de los israelitas por alcanzar la victoria. Este logro no solo aseguró la derrota de los moabitas en ese momento específico, sino que también fortaleció la posición de Israel en la región y consolidó su independencia frente a las amenazas externas. Además, este episodio subraya el papel crucial de líderes como Ahod, quienes, capacitados por la fe y la dirección divina, condujeron al pueblo de Israel hacia la libertad y la seguridad. La acción valiente y estratégica de Ahod, respaldada por la respuesta decidida de los israelitas, muestra cómo la fe y la acción humana se combinan para lograr los propósitos divinos en la historia de Israel. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: todos valientes y todos hombres de guerra. Esta descripción implica que los enemigos eran guerreros experimentados y formidables, lo que hace aún más impresionante la victoria de Israel. La
expansión de su valentía sugiere que los moabitas no eran fácilmente intimidados y estaban dispuestos a luchar con ferocidad por su causa. Esto agrega un elemento adicional de dificultad y peligro a la empresa de los israelitas. Sin embargo, a pesar de enfrentarse a un enemigo formidable, los israelitas lograron superarlos, lo que resalta aún más la intervención divina en la batalla. Además, esta descripción también puede servir para enfatizar la habilidad y el coraje de los israelitas que lograron derrotar a tales adversarios. La victoria sobre un enemigo tan formidable es un testimonio de la fuerza y la determinación del pueblo de Israel bajo la dirección de líderes como Ahod. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase: no escapó ninguno. Esta frase enfatiza la efectividad de la estrategia militar implementada bajo el liderazgo de Ahod y sugiere una aniquilación total del enemigo. El hecho de que ningún soldado moabita lograra escapar de la batalla indica la eficacia de la planificación y ejecución por parte de los israelitas. Sugiere que la estrategia de Ahod y sus tropas fue lo suficientemente hábil y coordinada como para evitar cualquier posibilidad de contraataque o retirada por parte de los moabitas. Además, esta declaración también puede interpretarse como una manifestación del poder divino y la intervención de Dios en favor de Israel. La idea de que ningún enemigo escapó podría entenderse como una señal de que Dios estaba del lado de los israelitas y los respaldaba en su lucha contra sus adversarios. LifeLock, how can I help? The IRS said I filed my return, But I haven't. 1 in 4 tax-paying Americans has paid the price of identity fraud. What do I do? My refund, though. I'm freaking out. Don't worry, I can fix this. LifeLock fixes identity theft guaranteed and gets your money back with up to $3 million in coverage. I'm so relieved. No problem. I'll be with you every step of the way. 1 in 4 was a fraud-paying American. Not anymore. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply.